comentario del día. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, ayer el dólar pasó el blue los 420 pesos y al final terminó cerrando el dólar blue en 418. Sumó 18 pesos en 2 días, o sea, es como casi un salto del 5% en 2 días, en una situación de incertidumbre impulsada por factores económicos y políticos. A ver, la escasez del dólar desde el Banco Central sigue siendo muy importante, muy significativa, a pesar de la liquidación del dólar campo. Ayer el central dejó de perder dólares cuando empezó la liquidación del dólar campo a un tipo de cambio preferencial, pero le cuesta mucho, o sea, no pierde, pero le cuesta muchísimo recuperar reservas, y en los primeros 2 meses del año, por efecto de la sequía, perdió todo lo que había sido, lo que había acumulado con el dólar soja, con la liquidación anterior a precio preferencial. En ese contexto de máxima escasez de dólares, en el contexto del número de inflación del mes de marzo y de precios que en abril se ve que no ceden, y que el piso es cada vez más alto de inflación, la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué pasa con Massa, no? ¿Qué va a pasar con el ministro de Economía? No solamente se pincha un escenario en el cual podía ser un candidato al oficialismo, sino que faltan 8 meses de este gobierno, digamos, eventualmente. Y ahí es donde empezó a correr rumores en los que Carlos Pañi dijo: calienta motores Antonio Aracre. Antonio Aracre es un ex CEO, gerente general de una empresa Syngenta, que es una de las empresas de venta de productos para el campo más importantes del mundo. Ahora es una empresa china, que después de terminar una larga y muy exitosa carrera en Syngenta, se sumó al gobierno de Alberto Fernández como jefe de asesores. Esto fue en el mes de febrero. Y a partir de ahí, bueno, como en la economía es un poco su ámbito, bueno, dio una serie de notas en las que terminaba inevitablemente, nosotros también lo entrevistamos hablando acerca de economía, cosa que a Sergio Massa no le encantaba, pero cuando ayer Pañi dice calienta motores Antonio Aracre, empezó toda una, digamos, una situación muy incómoda y tensa dentro de la propia Casa de Gobierno acerca de quién era el que estaba lanzando rumores de que Sergio Massa iba a ser reemplazado en el Ministerio de Economía por Antonio Aracre, que justo ese día además había almorzado con Alberto Fernández y le había llevado algunas propuestas. A lo que Alberto Fernández dice que lo que le dijo él es que fuera a hablar con Sergio Massa, que lejos de pretender reemplazarlo a Massa, lo que pretendía era que si tenía alguna propuesta en materia económica se la llevara a Massa. Cuestión que la situación se puso difícil en gobierno, y tenso, y terminó renunciando Antonio Aracre como para generar un escenario de que quede despejada la duda de que hay alguien calentando motores para reemplazar a Massa y cortar con ese factor de incertidumbre adicional que sería poner en duda incluso la continuidad de Massa en el Ministerio de Economía. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro fenómeno que empujó también el dólar blue y la incertidumbre de los últimos días es el factor del cual venimos hablando, que es un escenario electoral en el cual el derrumbe del Frente de Todos, que es cada vez más pronunciado justamente en la medida en que la inflación se instala y crece la posibilidad de un escenario de Javier Milei entrando a la segunda vuelta electoral. Un Milei cuyo plan económico es absolutamente incierto respecto a qué es lo que haría, porque mucho de lo que plantea suena a todas luces inaplicable. Por ejemplo, un país con cero obra pública, sin banco central, sin moneda y la dolarización total de un día para el otro. Ayer, cuando habló frente a empresarios en el Yao Yao, insistió Milei con esto. Nos contaba recién la colega Sofía Diamante, que está cubriendo el evento, que los empresarios no lograban sacarlo de ahí, de que iba a dolarizar de un día para el otro. Le preguntaban cómo pensaba hacerlo, además porque en un contexto de mucha escasez de dólares, las consultoras dicen eso llevaría de valores actuales a 10.000 pesos, 3.000 pesos, nadie sabe cuánto podría valer un dólar. Y una situación además, Argentina ya pasó por la convertibilidad, que fue el 1 a 1, cuando supuestamente cada peso que circulaba valía $1 y tenía un respaldo, que después no tuvo, y por eso la salida de la convertibilidad y el corralito, etcétera. Lo que generó mucho desempleo, mucho cierre de fábricas, un nivel de endeudamiento altísimo y finalmente condujo al estallido del 2001. Entonces la pregunta es, en un país como este, ir a un esquema como ese sería una situación realmente de caos social.
Bueno, Milei lo que insiste es decir como si los demás no entienden y que él es lo suficientemente bueno y conocedor de escuelas económicas austríacas que cita y trata a los propios empresarios, que, bueno, gente que ha hecho miles de millones de dólares en su vida, como ignorantes que no están a la altura de sus explicaciones técnicas. Pero bueno, la posibilidad de que alguien de esas características y que plantea eso llegue al poder también genera mucha incertidumbre. Por otro lado, si uno ve lo que pasó con Patricia Bullrich, fue un proceso un poco inverso. Ella venía diciendo que la economía bimonetaria, que había que salir inmediatamente del cepo, de los distintos tipos de cambio, y ahora está trabajando con Luciano Laspina, un economista que es bastante más serio que eso, y ahora lo que dice es tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero no plantea un escenario de un día para el otro, porque es un poco lo que el gobierno está tratando de evitar, que es una devaluación brusca, ir rápido, digamos, si el dólar oficial salta de golpe y se acerca a los dólares alternativos, bueno, tendrías una situación donde ya una inflación muy disparada empeoraría sin lugar a dudas la situación actual, tal como están las cosas hoy, si eso fuese de un día para el otro. Entonces, incluso mientras Patricia Bullrich modera un poco lo que dice respecto de los tiempos en los cuales haría aquello, recordemos que cuando Macri llegó al gobierno hizo eso, soltó todo un día para el otro del cepo de Cristina Fernández de Kirchner y ahí hubo un primer salto importante e inflacionario. Ya estamos en una inflación de más del 100% anual, con una escasez muy grande de dólares en el Banco Central. Es un escenario todavía más delicado que aquel. Entonces, bueno, los rumores de una salida de Massa que terminó siendo ratificada por la vía de la salida de quien supuestamente había promovido esos rumores, que era Antonio Aracre, sumado a la posibilidad, a un escenario, digamos, menos improbable de una segunda vuelta electoral con Milei como uno de los dos candidatos disputando con el de Juntos por el Cambio, han generado por estos días, digamos, esta incertidumbre que se ve reflejada en el salto del dólar blue. De acá en